Me parece importante que hoy podamos hacer una discusión sobre unos asuntos que yo considero cruciales en el terreno de la teoría, del pensamiento filosófico y, por supuesto, de la política. Yo quiero presentar tres puntos. Entonces, mi exposición está dividida en un primer momento en lo que podríamos denominar la traductibilidad de los lenguajes y el uso político del sistema categorial gramsciano, y por supuesto la recepción polémica en torno a una obra que ha sido leída en clave política de un autor profundamente político y un teórico del marxismo, quizá junto con Erich Hobsbawm, como lo dijo, el teórico marxista, uno de los teóricos más significativos. En una segunda parte voy a hacer una referencia y voy a proponer una discusión en torno a la categoría gramsciana de la revolución pasiva, que es una noción pues aparentemente contradictoria, ambigua, porque todo lo contrario a una revolución sería su pasividad. Y en ese sentido, la categoría de revolución pasiva va a ser leída en la perspectiva del americanismo y el fordismo que Gramsci propuso en el cuaderno número 22, y por supuesto coligado con la discusión de qué tipo de capitalismo existe en nuestros tiempos actuales. Y a renglón seguido señalaré la vinculación de esta hipótesis de la revolución pasiva con la derrota de la revolución, y en consecuencia con la pertinencia de la noción gramsciana de la guerra de posiciones, a diferencia del concepto de guerra de maniobras. Y en esta parte del concepto de revolución pasiva vincularé también otro concepto muy gramsciano, que es el transformismo, categoría con la cual aplico lo que viene sucediendo a la izquierda en América Latina y muy particularmente la izquierda colombiana. Como verán, esta lectura de Gramsci está alejada de toda pretensión del gramscismo que nuestro maestro José Rico en La cola del diablo y Juan Carlos Portantiero en su obra monumental, a mi juicio, en cuanto al estudio de Gramsci, nos ha sugerido. La actualidad de Gramsci tiene un vínculo y una conexión histórica y política con los problemas contemporáneos de la transformación del capitalismo, del tipo de sociedades y de las estrategias con las cuales las clases dominantes han ejercido su sistema hegemónico. Y por supuesto está vinculado con la pertinencia de una reflexión en torno al tipo de estrategia, a la visión en torno a la emancipación y a la construcción de un pensamiento y de una cultura alternativos. Pero yo quiero señalar que Gramsci tiene que ser leído en la gran tradición del marxismo crítico de Occidente. Y por eso ahí hay una ruptura con las visiones, con los usos o culturalistas, instrumentalistas que se hacen de uno u otro pensador. En la tradición clásica del marxismo crítico está, por supuesto, Karl Korsch, Walter Benjamin, Georg Lukács,
entre otros, para nombrar solo los de la generación del 30. Pero este diálogo tiene que hacerse también con una tradición del marxismo latinoamericano, indoamericano, que es la tradición preciosa de Mariátegui, de Ernesto Guevara, el Che, de la experiencia de las revoluciones cubanas y de los movimientos de resistencia de América Latina. Ese diálogo tiene que ser extendido a la nueva corriente filosófica contemporánea crítica que va desde Slavoj Žižek, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Fredric Jameson, David Harvey, entre otros. Una corriente marxista de la cual muchos de ellos, en particular, toman el referente gramsciano. En particular, quisiera resaltar la obra de un trotskista, más allá de los trotskismos, Daniel Ben-Said. Y en sus dos obras, a mi juicio, centrales, Miserias y grandeza de una aventura crítica, y la última, El elogio de la política profana, señaló un diálogo fructífero entre el marxismo crítico, la tradición de América y, por supuesto, la filosofía de la crisis. A eso yo he denominado de manera literaria el triángulo amoroso del pensar libertario y emancipador. Es decir, marxismo crítico, la tradición del pensamiento de nuestra América y la filosofía de la crisis. Por eso sugiero tres hipótesis para la comprensión de la obra de Gramsci, muy rápidamente, y es que esta triangulación, a mi juicio, debe ser leída en el concepto genuino de la política como hegemonía, y por supuesto como proyecto de extensión emancipador en el escenario tanto del nuevo príncipe, es decir, de las organizaciones políticas y sociales, como de la cultura en la sociedad. Esta discusión con la filosofía de la crisis o con la tradición de nuestra América nos va a mostrar un Gramsci que va a revelar, digamos, nos va a mostrar la riqueza de las distintas formas de los sistemas hegemónicos de cada uno de los países, del papel de la iglesia, de la cultura, de los sindicatos, de los folletines, de las publicaciones. La riqueza en ese sentido, de la perspectiva de Gramsci, es enorme para mirar, digamos, esta diversidad compleja de la hegemonía en América Latina. Por eso, la referencia a Aricó o a Héctor Agosti o a Coutinho en Brasil, junto con Mariátegui, nos va a indicar el uso multiforme, complejo, polémico que hay en torno a Gramsci. Incluso la derecha o italiana o la derecha argentina o la derecha en nuestros países también han recurrido a algún uso y abuso de los conceptos gramscianos. En particular, la centroderecha en Colombia, que en este momento ataca de manera agresiva el proyecto de unidad de las izquierdas, ha utilizado ocasionalmente, por ejemplo, el concepto de bloque histórico para mostrar la supuesta alianza de clases con la forma de un gobierno determinado como el del señor Juan Manuel Santos. Entonces me parece que la discusión sobre Gramsci o sobre la tradición filosófica del marxismo es una disputa, por supuesto, teórica, categorial, conceptual, pero tiene que ver también con una perspectiva política. Por eso pasaría ya a la discusión en torno al concepto de la revolución pasiva. El concepto de revolución pasiva
surgió en Italia, en el debate de la unificación italiana, que quiere decir básicamente el proceso de revolución por arriba, revolución-restauración, es decir, el proceso de transformación de los grupos del capitalismo en su forma hegemónica. Esta aplicación del Risorgimento italiano tiene que estar sustentada en dos criterios profundamente marxistas, así lo sugiere Gramsci. Uno, que ninguna formación social desaparece mientras las fuerzas productivas que se desarrollan en su interior no encuentran una salida o una posibilidad ulterior de un movimiento progresivo. Y dos, que la sociedad no se plantea objetivos para cuya solución no se haya dado ya las condiciones necesarias. Este debate de la revolución pasiva tiene que ver entonces con la forma como los de arriba, los grupos dominantes, ejercen sobre las clases subordinadas, digamos, un tipo de hegemonía y, por supuesto, un tipo de transformación social, económica y política. La revolución pasiva es una restauración, una transformación de estos grupos para modificar gradual y lentamente el sistema y neutralizar a los de abajo cualquier posibilidad alternativa. Esa es, entre otras, el valor de esta categoría para estos tiempos. La revolución pasiva, mediante este proceso, utiliza a los más lúcidos, a los más claros de las clases dominadas o a las formas organizadas para cooptarlas, utilizarlas y someterlas a su lógica de dominio. Resulta entonces importante identificar cómo los enemigos no han dejado de vencer. Es decir, cómo adoptan un programa político, cómo adoptan un proyecto cultural, ideológico, simbólico en la construcción de su estrategia. Este es un desafío para el marxismo, porque el punto es que la dominación no radica solo en el poder del Estado o en el dominio político y militar, sino que la dominación y la extensión de la lógica del capital y de la transformación del capitalismo contemporáneo está sustentado también en la producción simbólica, cultural e ideológica. De esta manera, los gobiernos, y y otras cosas, pueden utilizar muchos de los elementos o de las tradiciones incluso de las clases subalternas. La paz, los sindicatos, la concertación, la reconciliación, etc., para incorporarlo dentro de su lógica de dominación. Son las 10 propuestas para una agenda de fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil en Colombia, proyecto de la socialdemocracia, que lo pueden ver en caja de herramientas número 239. La tesis que yo señalo, entonces, es que la guerra de posición en política es el concepto de hegemonía. Y solo sobre una relectura del significado de lo que es el Estado y esas relaciones hegemónicas, de las crisis y de las condiciones de posibilidad, es que se puede pensar en una estrategia emancipadora. Por eso es insuficiente, unilateral. Teorías como la de los aparatos ideológicos de Estado, o el sistema tradicional del Estado, instrumento y aparato, o de la maquínica de poder o de guerra. Hoy es fundamental
ofrecer una reconstrucción del concepto de Estado en el sentido ampliado, en el caso de Gramsci, quiere decir atender al mundo de las subjetividades, de la voluntad, de las racionalidades y de la producción simbólica. Por eso, el transformismo es una de las formas con las cuales esta estrategia envolvente decapita a las direcciones de las clases subalternas. Y el modo como los integra al proceso, la diferencia en los últimos 20 años de un amplio sector de la izquierda que ha sido cooptada, es que hoy ya no solamente es integrada al proceso de restauración, sino que es funcional ya a la lógica del capital. Eso es una diferencia. Por eso, el transformismo es una intervención de los de arriba sobre los de abajo. El transformismo es la imposición de una agenda de los de arriba sobre los de abajo. El transformismo es un sistema operativo, jurídico, político y simbólico para atenazar, para limitar la acción independiente y autónoma de las organizaciones sociales y, por supuesto, del pensamiento. En ese escenario de encerramiento es que una obra como la de Gramsci nos plantea importantes desafíos, entre otros. Uno, la discusión en torno a la construcción del príncipe, del nuevo príncipe, expresión italiana, maquiavélica, es decir, la relación del partido y la sociedad, de las organizaciones de la izquierda y los movimientos sociales, de la politización de lo social y la socialización de la política, la construcción de una estrategia. En ese sentido, una obra como o una pista y una categoría como la de la revolución pasiva y la del transformismo, en la versión gramsciana, podría plantearnos, digamos, unos interrogantes, unas pistas para enfrentar esta mayúscula crisis en el campo de la resistencia y de la emancipación. No existe, por lo tanto, predestinación ni fatalidad. También la derrota es un fenómeno propiciado, creado y generado en los de abajo. Y por eso, en los de abajo, se libra también una batalla, una lucha por el pensamiento, por la ética, por la cultura. Ahí, la categoría de los intelectuales y de la teoría ocupa un lugar relevante, porque el proceso de cooptación de los intelectuales ha sido una expresión de ese transformismo de la izquierda. De modo que una buena teoría hoy ocupa un lugar central para la mala hora que vive la izquierda y los movimientos sociales, en particular en Colombia. El prejuicio extendido de creer que la teoría es algo extraño a la vida y a la práctica, Gramsci lo refuta radicalmente, entre otras cosas, porque todos y todas somos filósofos, somos intelectuales, y porque pone sobre la mesa una pregunta, y es cómo construir una concepción del mundo, una visión emancipadora, si no es a través del sentir, del pensar y del obrar. Ya no solo en la función clásica de los intelectuales, a la manera kauskiana e incluso leninista, de que son los portadores del saber, sino cómo logran procesar en un diálogo de saberes, en una reconstrucción del conocimiento, procesos y visión para enfrentar
también las estrategias de los de arriba en el mundo de los de abajo. El transformismo, entonces, es un escenario en el cual plantea a la izquierda un reto, y es cómo, a cielo abierto, públicamente, enfrenta sus grandes desafíos. Cómo salir del atolladero de la disputa del aparato, de los aparatos, y cómo construir desde el escenario de los movimientos sociales y del pensamiento una alternativa. Esa es la doble tragedia que vive, entre otras cosas, la izquierda. Su incapacidad de poder leer las transformaciones del capitalismo. Y segundo, su incapacidad de enfrentar la degradación que la disputa burocrática y la ofensiva del centrismo se ha empeñado en destruir las formas orgánicas alternativas de la izquierda. Esta doble tragedia, Gramsci la asume a raíz del triunfo del fascismo y a raíz del triunfo global del americanismo. En ese sentido, quiero poner en la discusión esa categoría de la revolución pasiva y del transformismo, para indicar entonces que devolverle la palabra al sujeto, potenciar la fuerza de la subjetividad, es una clave analítica de un marxismo en el que Gramsci, Benjamin, por supuesto, y otros, y Guevara, se empeñaron en señalar que esa subjetividad es constitutiva de ese proceso de comprensión de la política. En los últimos 3 ensayos que he publicado en la revista Izquierda, señalo, entre otras cosas, que el agotamiento de la resistencia, que el agotamiento que vive amplios sectores de la izquierda y que afectan los proyectos de la resistencia, tienen que ver mucho con la visión todavía instrumental, tanto del Estado como del partido y del movimiento social. A juicio de Gramsci, a mi manera de valorar, en Gramsci encontramos, por el contrario, un horizonte en el cual el partido no es el representante, sino es parte de la parte, donde el Estado no es el instrumento, sino que el Estado hace parte, junto con la dimensión de la cultura, en un sistema global hegemónico. Y con Gramsci encontramos también que solo una estrategia de pensamiento que dispute las categorías de los de arriba y el mundo simbólico puede también enfrentar el reto de transformar la sociedad. Las pistas son diversas, digamos, en el seno del marxismo crítico y en particular de la visión de Gramsci, y es que hoy más que nunca situar la política, la hegemonía, el pensamiento, la discusión estratégica en el escenario vital de nuestro discurso, de nuestro saber, en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana, ahí se libra una batalla fundamental por redefinir también el curso de la historia. Muchas gracias.